Ahí estamos. Bien. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a hacer es comparar célula eucariota y procariota. Bien. O sea, los dos, la principal clasificación celular. Lo primero es tener una imagen, ¿sí? Ver que la célula eucariota es bastante más compleja que la célula procariota. Recuerden que complejo significa tiene más partes, y en este caso la célula eucariota tiene más partes que la procariota, ¿sí? Que la célula eucariota vamos a ver que tiene todo un sistema de compartimentos interiores en la célula, mientras que la procariota no, y que tiene un mayor tamaño que la procariota, ¿sí? En este caso, esta imagen no lo demuestra tanto, pero la célula eucariota puede ser hasta 10 veces más grande que una procariota, e incluso más. Pero bueno, para que se den una idea, es mucho más grande que la procariota. Entonces, empezamos por la célula procariota, y lo que vamos a ver es este texto que yo lo saqué de un libro, ¿sí? Lo extraje de un libro, lo cito acá, que dice que las células procariontes, que es lo mismo que procariota, son poco complejas, lo que les decía hace un ratito, que son muy simples estructuralmente, no poseen, acá se me escapó una S, esto era, se suponía que sea una N, esto de acá, no poseen núcleo definido, o sea que no tienen una envoltura nuclear, un compartimento que yo pueda definir como núcleo, y su material genético está distribuido por el citoplasma, ocupando un espacio que denominamos nucleoide. El cromosoma está en contacto con el citoplasma porque no tienen membrana o envoltura nuclear. Entonces, lo primero que pensamos cuando pensamos en procariote es que no tiene núcleo. Lo primero que tienen que pensar. Ahora, respecto de las partes de esta célula, ¿sí? De la estructura de la célula procariota, vamos a ir desde adentro hacia afuera. Fíjense, lo amarillo es la membrana plasmática, que todas las células tienen membrana plasmática. Lo que le sigue es una capa roja que se llama pared celular, que es rica en manosa y otros polisacáridos. Tiene la cápsula que es inconstante. O sea, que hay bacterias que son capsuladas y hay bacterias que no son capsuladas. O sea, paréntesis, siempre que hablemos de procariotas vamos a hablar de bacterias, ¿ok? Así que si les digo bacterias, asuman que es procariota. Volviendo, entonces hay bacterias que tienen cápsula y otras que no. Vamos a ver que pueden presentar pilus o pilis, que tienen dos funciones a grandes rasgos. Una de sus funciones es la adhesión, ¿sí? Es un factor de adhesión a superficies, pero también puede funcionar como factor de transmisión genética, lo que se llama transmisión horizontal, en la cual pueden funcionar como canales capaces de transmitir plásmidos, que ahora les voy a explicar lo que son los plásmidos, pero si tenemos dos bacterias con pilis, pueden contactar esos pilis y formar un canal a través del cual pase el plásmido. Ahora, las bacterias tienen dos tipos de material genético. Los cromosomas en esta región nucleoide, que son ADN circular desnudo. Pregunta choice, Dato choice. ¿Qué quiere decir que sea circular desnudo? Que es una molécula cerrada, ¿sí? Que es cíclica y que no se asocia a proteínas, no está asociado a proteínas, distinto de las eucariotas, que sí se asocian a proteínas. Entonces, este cromosoma, los cromosomas pueden tener 1 a 10 copias, todas ahí agrupadas en esa región nucleoide,
y le dan la identidad a la bacteria. Dicen, bueno, esto es un Streptococcus aureus, porque tiene este cromosoma. Es un Streptococcus porque tiene este cromosoma. Ahora, las distintas subespecies se van a distinguir en función a los plásmidos. Los plásmidos son fragmentos de ADN que confieren características especiales, ¿sí? Entonces, cuando dos bacterias, se transmiten estos plásmidos, lo que están haciendo es transmitir características especiales. Por ejemplo, la resistencia antibiótica. Si mis bacterias tienen cierta resistencia antibiótica, si alguna bacteria de mi flora desarrolla resistencia antibiótica, puede transmitirle ese plásmido al resto de las bacterias de la flora. Por ejemplo, entonces el cromosoma le da la identidad y el plásmido es ADN que le confiere características especiales. ¿Queda clara la estructura de la célula procariota? ¿Alguien quiere que repita? Bueno, yo oigo silencio y continúo. La estructura de la célula procariota es la que define la tinción de Gram. Cuando hablamos de técnica de tinción de Gram, hablamos de Gram positivo o Gram negativo. Y todo depende de la pared celular. Las bacterias Gram positivas son las que tienen una pared gruesa, mientras que las Gram negativas tienen una pared fina. ¿Y cómo se ve esto en la tinción de Gram? Bueno, las bacterias Gram positivas se ven violetas, mientras que las Gram negativas se ven rosa pálido. Y esto tiene que ver con que esta técnica de tinción hace que la tintura se una a los sacáridos, se una a los azúcares. Entonces, si la pared celular es gruesa, tiene mucha manosa, mucho polisacárido y entonces se le une más tintura. En cambio, si es fina, se le une menos tintura. Y entonces ahí la diferencia de color. Les voy a mostrar una imagen para que vean la diferencia. Fíjense en esta imagen. ¿Sí? En esta imagen podemos ver... Uy, se me abrió en otro lado, ¿no? Bueno, acá se puede ver imágenes de microscopio. Las gram negativas se ven rosa, las gram positivas se ven violetas. Vamos a buscar una gram positiva per se. Bueno, en realidad estas de acá, fíjense, tenemos estas que son los estafilococos. Son estafilococos, ¿por qué sé que son estafilococos? Por cómo se agrupan, porque son gram positivas y demás, ¿sí? O sea, hay todo un estudio al respecto. Estas también son gram positivas. Acá tenemos una muestra, ¿sí? De sangre posiblemente, que hay varias células, glóbulos blancos, ¿sí? Y estas violetas que son bacterias gram positivas, que son bacilos. Y vamos a ver gram negativas. Bueno, acá tenemos de los dos tipos mezclados. Los violetas redonditos serían estos estafilococos, ¿sí? Que están agrupados en racimos y son gram positivas. Y estos rositas son bacilos gram negativos. Son bacterias con forma de bacilo que tienen gram negativo. Y estas imágenes que les vengo mostrando son todas de microscopio óptico. ¿Sí? Todo esto es microscopio óptico. Acá tenemos unas gram negativas, que se ven rosa. Sí, esa es la diferencia entre gram positivo y gram negativo. Entonces, depende de la pared celular. Si es gruesa, gram positiva, si es fina, gram negativa. Características respecto de estas células procariotas es que son los grandes descomponedores de la naturaleza, digamos, ¿sí? Se encargan de fermentar principalmente, fijan el nitrógeno atmosférico, se componen en un 70% de agua
y tienen un tamaño pequeño y variable, pero es pequeño, siempre mucho más chico que la célula eucariota. Tienen una alta tasa de crecimiento, que esto lo hablamos la clase pasada, ¿sí? De tal forma que colonizan superficies y que se clasifican. Hay varios criterios de clasificación. Uno de los criterios es mediante la tensión de Gram, en positivas o negativas. Otro criterio es por la forma, que es lo que vemos acá. En cocos, cuando son esféricas, bacilos, cuando tienen forma de bastón, espirilos o espiroquetas, cuando son básicamente resortes, y vibrios, cuando son bacilos curvos, decimos, o forma arriñonada. Y bueno, eso es básicamente lo que tienen que saber de procariotas. Bueno, seguimos. Entonces, ya vimos lo que es la procariota, vamos a enfocarnos ahora en la eucariota. La eucariota, nuevamente, acá yo extraje un texto y lo copié. A diferencia de las procariotas, tienen un sistema de membranas internas, un sistema de endomembranas. Endo significa adentro. Vamos a decir que separan las funciones en compartimentos diferenciados. Esto lo que le aporta es un mayor grado de complejidad a la célula, tanto estructural como funcional, porque como tenemos compartimentos dedicados a funciones específicas, se pueden regular de manera más fina esas funciones o esos procesos. ¿Sí? Los procesos tienen una regulación más fina y en general, a medida que avancemos en el curso, vamos a ver que comparativamente hablando, la célula eucariota, ¿sí? Tiene más pasos o más enzimas o digamos que siempre hay más para ver de la eucariota que de la procariota. El nombre eucariota viene de la presencia de núcleo, donde eu significa verdadero y carion significa nuez. Van a ver que cada vez que veamos algo que tiene carion en su nombre, hace referencia a el núcleo, como por ejemplo la cariocinesis, la cariorexis, bueno, y varias cosas más, la cariolisis, etc. Es una estructura de doble membrana que contiene la mayor parte del ADN de la célula. Y acá, ojo, ¿sí? Porque tiene la mayoría del ADN, lo cual no significa que tenga todo el ADN. Tenemos una parte de ese ADN en las mitocondrias, ¿sí? Y vamos a tener una clase de mitocondrias. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿sí? Pero el resto del contenido se llama citoplasma. Bueno, acá tienen la imagen con todas las partes de la célula y dentro de los compartimentos celulares, que es lo que me interesa que se lleven hoy, que tiene la célula eucariota, vamos a encontrar el núcleo, que contiene el ADN, las vesículas, que pueden ser endosomas o exosomas, las mitocondrias, los cloroplastos y otros plástidos, y el sistema de endomembranas que incluye al retículo endoplasmático liso, al endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, ¿sí? Que en esta imagen, bueno, no se distingue muy bien, pero esto amarillo sería el retículo endoplasmático. Hay una parte que es más cercana al núcleo, que es rugoso, y otra más lejana, que es liso. Además de los lisosomas y los peroxisomas, ¿sí? Todos estos compartimentos que son propios de las células eucariotas no están presentes en la procariota. ¿Bien? Entonces, nuevamente, cada uno de estos compartimentos tiene una función específica. Entonces, si separamos los procesos en compartimentos, entonces se puede regular mejor. Y básicamente con eso concluiríamos la clase de hoy.